Por el que estamos pasando. Esta mañana el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hizo un pronunciamiento sobre el marco fiscal de mediano plazo, donde manifiesta que para 2025 y 2024 necesitan hacerse ajustes adicionales. Naturalmente, para 2024 esos ajustes solamente pueden venir para vía recortes de gasto, pero en el 2025 eh, tiene que haber o bien un recortes de gastos o bien una reforma pensional, es decir, una reforma pensional que tendría que tramitarse este año para que entre en vigencia el próximo, o lo que es más probable, una combinación de ambas. Yo creo que ya hay indicios a través de declaraciones del ministro de Hacienda que, que, eh, que, que hacen pensar que el presupuesto para el 2025 o el proyecto de ley con el presupuesto general de la Nación 2025 irá acompañada de una ley de financiamiento. Y como ustedes saben, una ley de financiamiento implica cambios a la normatividad tributaria. Y es por eso que los Patrios Fiscal quiere adelantarse a este debate sobre cómo debe ser el sistema tributario que Colombia necesita. Por supuesto, muy desafortunadamente venimos transitando por reformas tributarias cada 2 años y nos tememos mucho que este año no va a ser la excepción. En esta oportunidad, entonces, queremos discutir una propuesta de reforma tributaria, pero focalizándonos solamente en el impuesto de renta para las personas jurídicas. Ahora, el impuesto de renta a personas jurídicas es de los más importantes y de hecho representa un 35% de los ingresos tributarios. Entonces, cualquier modificación al impuesto de renta de personas jurídicas tiene una gran relevancia sobre las finanzas públicas. Pero queremos ir más allá de la discusión sobre el recaudo y queremos también pensar si el impuesto, si la estructura del impuesto de renta para las personas jurídicas es eficiente, equitativa y justa. Y la propuesta que tenemos en el patrón fiscal trata de corregir unas injusticias, unas inequidades, unas ineficiencias que hemos venido detectando a través de estudios anteriores. De hecho, el último lo lanzamos hace apenas 2 o 3 semanas. Hubo otro que lanzamos hace más de un año. Y esos otros informes son insumos para esta propuesta de reforma tributaria. Sobre esos otros informes que sirven insumos para este informe, voy a referirme más adelante. Entonces, ¿de qué trata este informe? Como les conté, es una propuesta de reforma al impuesto de renta para las personas jurídicas. ¿Qué buscamos con esto, con esta reforma al impuesto de renta de personas jurídicas? Queremos aumentar la competencia, que haya más competencia en los mercados, que haya más crecimiento a través de mayor inversión y mayor empleo, pero que también que haya mayor justicia fiscal. Como vamos a exponer más adelante, hay unas grandes injusticias fiscales en el tema de impuesto de renta. Pero, y esto es muy importante, en el contexto fiscal actual, esta propuesta no afecta el recaudo. De hecho, tiene un efecto positivo sobre el recaudo. Entonces, es muy importante que las discusiones sobre la reforma, sobre las reformas tributarias, no pierdan de vista la situación fiscal en la que estamos y no sean reformas que disminuyan el recaudo. Este punto es muy importante y me voy a referir, bueno, iba a decir más adelante, pero no, voy a referirme a ese punto justo en este momento. Eh, Lo que suene del ambiente a través de las declaraciones de Hacienda es una reducción en la tarifa nominal del impuesto de renta de personas jurídicas, del 35% al 30%. Ese es el contexto. Pero como ustedes pueden imaginar, reducir el impuesto, la tarifa nominal de 35% a 30% implica una reducción del recaudo. Nosotros estimamos que esa reducción del recaudo es de alrededor de 13 billones de pesos. 13 billones de pesos es una disminución del recaudo bastante significativa y en el Observatorio Fiscal no creemos que en este momento haya espacio fiscal para una reducción en la tarifa nominal de las personas jurídicas, o al menos no de la forma como lo está planteando el gobierno, que es una tarifa nominal para todo el universo de personas jurídicas. Sobre eso me voy a referir más adelante. O más exactamente, lo que tenemos en esta propuesta es una forma de corregir eh, dos problemas que tiene esa propuesta. Uno, el impacto sobre el recaudo,
Y dos, que hacer una reducción uniforme de la tarifa nominal lo que hace es deja sin corregir las injusticias a las que me referiré más adelante. Entonces, el contexto, creemos que esta propuesta, en comparación con la que viene circulando a través de declaraciones del gobierno, es mejor porque aumenta la competencia, aumenta el crecimiento y no afecta de manera tan significativa al recaudo. De hecho, lo aumenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Bueno, antes de demostrar lo que estamos proponiendo, vale la pena discutir la motivación. Una de las motivaciones es que no queremos que disminuya el recaudo, pero también hay otra motivación importante sobre la justicia fiscal. Entonces, para eso tengo que referirme a dos conceptos de equidad. Uno es la equidad horizontal. Lo deseable sería que, contando ciertas excepciones, distintas actividades económicas tributen igual. Eso no pasa en Colombia. Y otro concepto es la equidad vertical, que independientemente del tamaño, las empresas tributen lo mismo en proporción de sus utilidades. Eso tampoco pasa. Y en esta propuesta tratamos de corregir esos dos problemas. Entonces, esta tabla que hicimos hace más de un año muestra esa inequidad horizontal. Lo que estamos mostrando son algunas actividades. Estos son 10 de un universo de 400 actividades económicas que tienen una tributación efectiva muy bajita y generan mucho gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Es ese recaudo que se deja de percibir como consecuencia de los privilegios tributarios que tienen estas actividades económicas. Entonces, por ejemplo, encontramos hace un año que para el 2021 la actividad económica con más gasto tributario era en la transmisión de energía eléctrica, generaba un gasto tributario de 1.6 billones de pesos y tenía una tasa efectiva de tributación, estas siglas TET, tasa efectiva de tributación de apenas el 3%. Entonces, fíjense la gran disyuntiva. Aunque la tarifa nominal del impuesto de renta para personas jurídicas es del 35%, la tarifa efectiva en algunas actividades económicas es del 3%. Y ustedes pensarán, ¿y por qué si la tarifa nominal es del 35%, la tarifa efectiva es del 3%? Porque resulta que a través de múltiples beneficios tributarios, algunas actividades económicas como estas encuentran que su tarifa efectiva es muy bajita. ¿Cuáles más tenemos? Tenemos, por ejemplo, actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Ahí pueden estar metidas muchas cajas de compensación, que tiene una tasa efectiva de tributación del 2%. Tenemos otras actividades relacionadas con el mercado de valores, una tasa efectiva de tributación del 2%. Banca comercial, aunque la tasa efectiva de tributación es mucho más grande que las anteriores del 15%, más grande que las anteriores actividades, pero todavía muy lejos de la tarifa nominal del 35%. Genera un gasto tributario de más de 1 billón de pesos. Y así encontramos una muestra de actividades económicas que tienen un tratamiento tributario privilegiado. Ojo, estas son actividades en el régimen ordinario. Acá no están empresas en el régimen tributario especial, que tienen otro tratamiento tributario completamente distinto. Esto es solamente régimen ordinario. ¿Okay? Esa es una importante distinción para hacer. Ni en este estudio no estamos mirando actividades económicas del régimen ordinario y tanto nuestra propuesta como la del gobierno solamente se refiere al régimen ordinario. Bien, ¿qué es lo que encontramos acá? Ilustramos acá que hay actividades económicas que a pesar de estar en el régimen ordinario tienen una tasa efectiva de tributación en su impuesto de renta muy, muy bajita. 3%, 2%, 0% como el caso de los seguros de vida y unos gastos tributarios no suenan muy grandes, pero si sumamos todas las actividades económicas con los gastos tributarios, con esos tratamientos tributarios privilegiados, podemos encontrar que el gasto tributario puede ascender a, 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 a más de 15 billones de pesos. Ok, entonces esta es la iniquidad horizontal, el hecho de que hayan muchas actividades económicas con tratamiento tributario privilegiado. Por ejemplo, extracción de petróleo crudo. No nos explica cómo pueden tener un tratamiento tributario privilegiado. Su tarifa efectiva es del 20%, pero el gasto tributario es de 700.000 millones de pesos. Bueno, esto era para el año 2021. Bien, esto con respecto a la inequidad horizontal, pero también una inequidad de carácter vertical, que ya no es por actividad económica, sino por tamaño de empresa. Este fue el informe que presentamos hace 2 o 3 semanas,
donde mostramos, básicamente esta gráfica nos está mostrando que las empresas más grandes del país tributan mucho menos que las empresas no tan grandes. Entonces, lo que vemos acá es el percentil de empresas al que pertenecen las empresas clasificadas por ingreso bruto. Hacia la izquierda, en el eje, en este eje, en en el eje horizontal, tenemos las empresas más pequeñas. Hacia la derecha del eje horizontal tenemos las empresas más grandes. Y en el eje vertical tenemos la tarifa efectiva de tributación. Hacia abajo es una tasa de efectiva de tributación más pequeña, hacia arriba una tasa de efectiva de tributación más grande. Entonces, noten ustedes que la tasa, a pesar de que la tarifa nominal es del 35%, realmente la tasa efectiva de tributación difícilmente alcanza el 30%. Y lo que vemos es una caída estrepitosa en la medida que las empresas se hacen más grandes, especialmente en el percentil de empresas más grandes. El 1% de las empresas más grandes, que pesan mucho más que el 1% de la economía, pesan casi que la mitad de la economía, tiene una tasa efectiva de tributación de alrededor del 21%. Mientras que empresas, por ejemplo, como por la mitad, tienen una tasa efectiva de tributación de alrededor del 28 o 30%. Es decir, una gran inequidad donde las empresas más pequeñas enfrentan una carga tributaria más grande que las empresas más grandes. Y esto es un problema para la competitividad y para la innovación, porque si uno es un emprendedor y está pensando en incursionar en un nuevo mercado, donde hay una empresa grande más consolidada, va a encontrarse que la tasa efectiva de tributación que va a enfrentar va a ser más grande que la su competidora más grande. Y así es muy difícil que uno vaya a entrar a competir. Entonces, este es un grave problema que puede explicar parte de la falta de innovación, inversión y crecimiento económico que tiene el país. Sencillamente, los emprendedores enfrentan una tasa efectiva de tributación más grande que las empresas consolidadas más grandes. Este detalle es muy importante y es un problema que desafortunadamente, y hasta donde tengo memoria, ninguna reforma tributaria en la historia del país ha tratado de corregir. Esta es la primera reforma tributaria que trata de corregir este problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Esta propuesta tiene dos ejes, porque recordemos qué es lo que queremos hacer. Queremos de alguna forma acotar los privilegios, los privilegios tributarios que tienen ciertas actividades económicas, por un lado, y por el otro queremos que la tasa efectiva de tributación sea más uniforme, sea más homogénea a lo largo del tamaño de las empresas. Es decir, de alguna forma, comillas, aplanar esta curva y que la tasa efectiva de tributación no sea más alta para las empresas más pequeñas comparada con las empresas más grandes. Queremos que esta tasa efectiva de tributación sea relativamente homogénea independientemente de cuál sea el tamaño de la empresa. Esos son los propósitos que tenemos y al mismo tiempo queremos solucionar estos problemas eh, sin, sin afectar al recaudo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos una propuesta que tiene dos ejes. Primero, efectivamente, sugerimos reducir la tarifa nominal del 35 al 30%, tal como propone el gobierno, pero para las rentas gravables por encima de cierto umbral, hay una sobretasa del 5%. Ahora, sobre las rentas líquidas gravables que están por encima de ese umbral. Este umbral es de casi 6.300 VTs, que son aproximadamente 300 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las rentas líquidas gravables casi por debajo de 300 millones de pesos tributan al 30%. Pero las rentas líquidas gravables que superan ese umbral tributan al eh, al 35%. Entonces, supongamos que una empresa tiene, por ejemplo, una renta líquida agradable de 400 millones de pesos. ¿Qué pasaría? Sobre los primeros 300 millones de pesos, tributarían sobre el 30% eh, de 300 millones, es decir, 90 millones de pesos. Pero sobre los otros 100 millones de pesos que están por encima de los 300 millones de pesos, la tributación sería el 35%, o sea, tributarían 35 millones de pesos. Es decir, su tributación total sería 90 más 35, pagarían 125 millones de pesos. Ese es como la primer eje de nuestra propuesta. Por cierto, 6.285 VTs no son exactamente 300 millones de pesos para efectos, pero es alrededor de 286 millones de pesos, pero para efectos ilustrativos creo que es buena idea haber trabajado con ese ejemplo. ¿Qué más tenemos? Ese es uno de los ejes. Entonces, no solamente, sí reducimos la tarifa nominal del 35 al 30%, pero todas las rentas líquidas gravables por encima de 6.285 unidades de valor tributario
siguen tributando al 35%. Y como vamos a ver más adelante, eso atenúa el impacto sobre el recaudo de manera muy, muy, muy significativa. A diferencia de mientras que la propuesta del gobierno puede costar 13 billones de pesos, este eje cuesta solamente menos de una tercera parte de eso, como vamos a mostrar más adelante. Pero no es lo único que hacemos. Al mismo tiempo, y para corregir la inequidad horizontal, lo que proponemos es una tarifa efectiva de mínimo el 20%. Estos son los dos ejes de nuestra propuesta. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en la práctica con esto? Pues por un lado, bajaríamos un poquito esta curva, al menos al lado izquierdo de esta gráfica, y al mismo tiempo subiríamos la tarifa mínima, lo cual no será suficiente para corregir la tributación de las empresas más grandes, pero sí las inequidades que hay a través de distintas actividades económicas. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de estos dos ejes. El primer eje, la tarifa nominal que baja del 35 al 30%, pero con una sobretasa por encima de 6.285 VTs. Para eso proponemos que se modifique el artículo 240 del Estatuto Tributario, que quedaría así. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementario será del 30%. Entonces, es exactamente el mismo artículo 240 del Estatuto Tributario, solamente que cambiamos la tarifa del 35 al 30%. Pero esa es una parte de lo que proponemos. Lo otro que proponemos es adicionar un parágrafo. Y en ese parágrafo decimos, las sociedades nacionales y sus amiladas, los establecimientos permanentes de entidades en el exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país deberían liquidar 5 puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios sobre la renta líquida agradable que supere las 6.285 VTs. Entonces, por debajo, todas las VTs que están por debajo de 6.285, toda la renta líquida agradable que está por debajo de 6.285 VTs tributa al 30%. Y toda la renta líquida que está por encima de 6.285 VT tributaría al 35%. ¿Por qué? Porque la tarifa nominal es del 30%, pero por encima de 6.285 VT hay una sobretasa de 5 puntos. ¿Sí? Entonces, esto para quienes están familiarizados algo con el impuesto de renta de personas naturales es muy parecido a lo que funciona con personas naturales. Son distintas tarifas marginales que van aumentando a medida que aumenta la renta líquida agraria. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá y lo que buscamos con esto es corregir estas inequidades donde las empresas más pequeñas tributan más que las empresas más grandes. De cierta forma, lo que estamos haciendo con esta propuesta es bajando un poquito el lado izquierdo de esta curva, de manera que bajamos el lado izquierdo de esta curva, aplanamos esta curva y hacemos un sistema tributario más equitativo, con mejor equidad vertical. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es que la tarifa efectiva sea del mínimo del 20%. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo lo que adicionamos. Al mismo artículo 240, agregamos el siguiente parágrafo. Decimos, el impuesto neto de renta no podrá ser inferior a el 20% de la suma de dos cosas, la renta líquida y los ingresos no constitutivos de renta. Recordemos que una cosa es la renta líquida y otra cosa es la renta líquida agravable. La renta líquida agravable es la misma renta líquida, pero se le restan ciertos beneficios tributarios. Entonces lo que hacemos es, sin contar esos beneficios tributarios, ¿y qué son los ingresos no constitutivos? Perdón, ¿qué son los ingresos no constitutivos? Son ingresos que, como su nombre lo dice, no están grabados. Entonces lo que decimos es, tomemos todos los ingresos, y quitémosle los costos que son naturales cuando uno calcula la renta líquida. Eso es básicamente una aproximación a la utilidad de una empresa. Y lo que estamos diciendo acá es que lo que se paga de impuesto de renta no puede ser inferior al 20% de las utilidades de la empresa, donde las comillas utilidades de la empresa es la suma de la renta líquida y los ingresos no constitutivos de renta. Eso es lo que estamos haciendo acá. Recordemos, ¿cuál es la base? Cuando uno aplica la tarifa nominal del 35%, lo hace sobre la renta líquida gravable. Y acá estamos diciendo es que miremos no la renta líquida agravable, sino miremos la suma de la renta líquida y los ingresos no constitutivos de renta.
Si al sacar el impuesto neto de renta nos da que, que lo que se paga es menos del 20% de la suma entre la renta líquida y los ingresos no constituidos de renta, entonces hay que pagar esa diferencia. Eso es lo que estamos planteando en este artículo, básicamente lo que equivale a una tarifa efectiva que es de al mínimo el 20%, que no es otra forma de acotar los beneficios tributarios que tienen las empresas en el régimen ordinario. Esa es la propuesta y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si esto es una forma de acotar los beneficios tributarios? ¿Por qué no acotar los beneficios? ¿Por qué no ir a la legislación y quitarlos uno por uno? El gran problema de eso es que los beneficios tributarios no están solamente en el estatuto tributario, sino están absolutamente regados por un montón de legislación que ni siquiera el comité de expertos de beneficios tributarios que vino a Colombia que entre un estudio hace unos años, pudo identificarlos todos. Es físicamente imposible. Mucho menos mirar la conveniencia de cada uno de ellos, porque no hay información, porque la reserva tributaria hace imposible evaluar la conveniencia de estos beneficios tributarios. Entonces, no solamente es muy difícil evaluar la conveniencia por las restricciones en el acceso a información, sino que la sola enumeración exhaustiva de todos los beneficios tributarios es absolutamente imposible. Esa estrategia de pedir que se disminuyan los beneficios tributarios no va a funcionar, porque nadie en el país, nadie, ni nosotros, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Comité de Expertos de Beneficios Tributarios sabe cuáles son los beneficios tributarios que hay en el país. No están enumerados. Están contabilizados en parte del marco fiscal de mediano plazo. Y uno puede decir puede calcular a cuánto ascienden, cuál es su costo, pero no cuáles son. Es absolutamente imposible. Entonces, por eso creo que es importante resaltar que la estrategia para acotar los beneficios tributarios no es la eliminación uno por uno de ellos, porque además enfrentamos el problema del lobby y las empresas, sino que además es imposible identificarlos. Entonces, esto es una forma de solucionar el problema de manera indirecta, es diciendo, no importa cuál sea su actividad económica, no importa cuál sea el tamaño de su empresa, sus impuestos, su impuesto de renta como persona jurídica no pueden ser de menos del 20% de la suma entre la renta líquida y los ingresos no constitutivos de renta, que es más o menos una proxy de las utilidades que tiene una empresa, las utilidades desde el punto de vista de contabilidad tributaria. Y estas son las dos propuestas. Pero ustedes preguntarán, bueno, ¿y cuál es el impacto fiscal? Porque como dije al principio, no tenemos espacio para una reforma tributaria que disminuya el recaudo. Al contrario, lo que necesitamos es una reforma tributaria que aumente el recaudo. Entonces, primero, la tarifa mínima nos da un impacto positivo sobre el recaudo de al menos 4.2 billones de pesos. Esto por razones técnicas que ustedes pueden encontrar en el informe, es una subestimación, es de al menos 4.2 billones de pesos, que es casi 0.3 puntos del PIB. Eso es uno de los ejes. El otro eje, que son esas tarifas marginales del 30 y el 35% sobre la renta líquida agradable de las personas jurídicas. El impacto sí es negativo, pero solamente 1.8 billones de pesos. Solamente 1.8 billones de pesos, es decir, solamente 0.1 puntos del PIB. Es decir, dije una tercera parte, pero en realidad no es una tercera parte, es casi una décima parte del impacto que tiene bueno, casi un 20% del impacto que tendría la propuesta del gobierno. O sea, no se queda hasta tarde. Entonces, fíjense que el impacto de hecho es positivo, no es muy grande, es solamente un aumento del recaudo de 2.4 puntos del PIB o 0.15, perdón, 2.4 billones de pesos o 0.15 puntos del PIB, pero a diferencia del gobierno, es un impacto positivo, mientras que la propuesta del gobierno, el recaudo cae en 13 billones de pesos. Nuestra propuesta hace que aumente en 2.4 billones de pesos y no solamente tiene un impacto positivo sobre el recaudo, que no es el propósito de esta propuesta, sino corrige las graves inequidades que hay a través de las empresas. Como les mostré anteriormente, las empresas más grandes tributan menos que las más pequeñas y hay un montón de actividades económicas en el régimen ordinario que están privilegiadas. Entonces, tenemos una reforma tributaria para el impuesto de renta de las personas jurídicas que no tiene un impacto positivo sobre el recaudo, pero más importante, ayuda a corregir las inequidades que existen en la tributación empresarial. Y bueno, como les mencioné anteriormente, nuestra propuesta tiene un impacto positivo sobre el recaudo, ayuda a corregir la regresividad del impuesto de renta para las personas jurídicas,
Implica una menor tarifa nominal para las pymes. Acá es importante destacar que ese umbral de 6.285 VTs lo calibramos para que el beneficie para que la tarifa, para que la tarifa efectiva del 90% de las empresas disminuye y solamente disminuye muy marginalmente para el 10% de las empresas más grandes. Entonces, eso es lo que hacemos con el primer eje de nuestra propuesta. Segundo, contribuye a reducir los beneficios tributarios para las grandes empresas. Y no es un invento nuestro, no es un invento nuestro. Mecanismos similares de tarifas marginales para las empresas existen en países como Francia, Portugal y Bélgica. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Oliver. Hasta el momento no tengo alguna pregunta por interno. No sé si alguien tenga una pregunta aquí en el chat o quiera levantar su mano para hacer una pregunta. De todas formas, ustedes saben que el video queda en YouTube. Yo les envío el video, el informe y el comunicado. Está muy bien explicado todo. Y en el resto del día quedamos también muy atentos a si tienen alguna pregunta y me la quieren hacer por chat y yo se la transmito al director. Solamente quiero reiterar una cosa. No hay en este momento un espacio para una reforma tributaria que reduzca el recaudo. Si algo, necesitamos una reforma tributaria que aumente el recaudo. Esta propuesta no fue diseñada con el propósito de aumentar el recaudo, pero sí con el propósito de corregir unas graves regresividades que existen, unas graves injusticias que existen en el impuesto de renta para personas jurídicas y el impacto sobre el recaudo, déjeme reiterar, no es negativo, de hecho es un poquito positivo. Listo. Yo creo que hasta el momento no hay preguntas, Oliver. De todas formas, ahí estamos. Estoy atenta si tienen alguna pregunta por interno. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día.